a darle paso a la última oradora del día. Le vamos a dar la bienvenida a Catalina Portela. Ella es comunicadora social con un posgrado de comunicación para las organizaciones de la sociedad civil. A lo largo de los años se ha ido profesionalizando en materia ambiental a través de cursos y seminarios. A su vez, el rol que ocupa la mantiene actualizada con las últimas tendencias de sustentabilidad y el papel de las empresas. Hace más de 12 años que trabaja en el tercer sector y hace 7 que se desempeña como coordinadora del área de vinculación con empresas en Fundación Vida Silvestre Argentina. Allí lidera la estrategia y alianzas con el sector privado que mantiene la ONG, trabajando en sinergia con quienes tienen el mayor potencial para alinear el crecimiento económico con la conservación medioambiental, al fin de beneficiar la sociedad, el planeta y las empresas. Bienvenida, Catalina. Mil disculpas por la demora, pero acá estamos ya con el cierre del panel. Te damos la palabra. Gracias a todos y espero poder estar a la altura. Voy a compartir a ver si puedo. Me acompaña mi voz también, así que voy a hacer un esfuerzo. Voy a dejarlo todo acá, así que nada, Gracias, les Catalina. Se ve pido. perfecto. Perfecto, buenísimo. Bueno, arrancamos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Muy interesante escuchar todos los paneles. Fui tomando notas que me sirven de machete para lo que les voy a contar, porque la verdad es que está alineado a un poco lo que vamos a conversar. Para los que no nos conocen, un poquito de información de vida silvestre, pero me voy rápido por el tiempo. Bueno, a mí me gusta arrancar un poco con esta reflexión siempre de pensar en algo que no provenga de la naturaleza. Solemos dar estos talleres y decimos, bueno, hagan la reflexión de pensar en algo que no venga de la naturaleza y no olvidarnos, ¿no? Y esto es muy difícil, digamos, hagamos todos ese ejercicio y nos vamos a dar cuenta que nada, por más que haya tenido un proceso industrial amplio, su fuente original siempre va a ser la naturaleza. Y reflexionar sobre esto, ¿no? De que nuestra salud, nuestro bienestar, nuestra economía y nuestra supervivencia dependen de la naturaleza. Es algo básico, pero parece que lo hemos olvidado y por eso también estamos charlando acá y por eso también es el trabajo de Fundación Vida Silvestre y de toda la gente que ha venido conversando acá de lo que está haciendo y lo que está trabajando para tratar de traer este concepto de vuelta a la memoria justamente por estos datos, ¿no? Y a mí me toca hoy un poco un rol medio desafiante de contarles algunos datos duros y también terminar con algunas buenas noticias o algunas tendencias que nosotros vemos. Pero sí, ya sabemos todos y creo que los que estamos acá somos conscientes de que estamos en un momento en que los sistemas naturales del planeta están en rojo, usamos más rápido los recursos de lo que la naturaleza puede reponerlos, y les traía acá algunos conceptos que me parecía, un concepto que me parece interesante que nosotros usamos bastante para explicar dónde estamos parados hoy, es este concepto que hizo un grupo de científicos en 2009, donde trabajó sobre 9 límites planetarios y pensó dónde deberíamos estar parados para poder progresar sin poder poner en riesgo nuestra propia habilitabilidad en el planeta, ¿no? Entonces marcó este círculo que ustedes ven en verde, este punteado, diciendo, bueno, si nosotros nos paramos acá, podemos vivir en armonía con la naturaleza y desarrollarnos. Si nos pasamos, vamos a empezar a estar en riesgo, ¿no? Y a lo largo de los años vamos pasando y cruzando distintos límites planetarios. Hoy ya hemos cruzado 5. Yo voy a hacer foco en 3, estos 3, que son 3 temáticas en las que trabaja Vida Silvestre fuertemente, pero esto no quita que obviamente están todos muy relacionados entre ellos. Y un concepto para nosotros importante, justamente porque están todos relacionados entre ellos, es no pensar que hay un solo problema y entonces trabajar en pos de una sola solución. Como venimos conversando y escuchando a los distintos oradores, es complejo el tema y tenemos que pensar en una situación y en un problema global, holístico, ¿no? Hoy por hoy nosotros vemos esta tendencia de lo que empezamos a llamarle el carbonocentrismo. Bueno, todas las empresas están midiendo su huella y compensando su huella y tenemos grandes claims o anuncios de empresas carbono neutrales. Bueno, ojo con eso, porque hay un montón de otras problemáticas dando vueltas, un montón de temáticas que tenemos que considerar, como estas que yo les voy a contar ahora, que justamente van a ver cómo están relacionadas unas a la otra. Y también siempre tener en cuenta, ¿no?, la crisis social en la que estamos, donde vemos
conflictos bélicos a lo largo del mundo, obviamente un índice de pobreza, sobre todo en Latinoamérica, muy alto, pero no obviamente en otras partes del mundo. Entonces hay que pensar la situación en la que estamos como una situación global y holística, y para ello pensar en soluciones 360. No, hacer rápidamente algunos datos que me parecían interesantes traerles sobre el cambio climático. Creo que ya todos sabemos lo que significa. Les traía como este dato de lo que está invirtiendo la ONU en lo que tiene que ver con la financiación de fenómenos meteorológicos, ¿no? Y en proyectos humanitarios para combatir tras las consecuencias de estos fenómenos. Y vean los números, ¿no? Como desde el 2000 a 2002 se invirtió un número que hoy ya es más del 800%, o sea, lo que le está costando a la humanidad, eh, nada más que financiar proyectos humanitarios. También un poco las consecuencias que vamos a ver en Argentina con el contexto de cambio climático, si logramos mantenernos en una temperatura mayor al 1,5, que como venimos charlando y como decían distintos oradores, los ODS estamos lejos de cumplirlos, así que estos desafíos pueden ser mayores. Y me parecía interesante mostrarle estas dos fotos, ¿no? Que antes parecían impensadas y hoy ya vemos, por ejemplo, en China, cómo están cubriendo los glaciares con mantas gigantes, las cuales son súper costosas para intentar evitar el derretimiento de sus glaciares, ¿no? Y tener obviamente las consecuencias asociadas con esto. Esto ya se está viendo en China, en Italia, en distintos países. Y por el otro lado, vemos también la construcción, estas ya son medidas de adaptación al cambio climático, y este es otro ejemplo de cómo están construyendo muros en Estados Unidos, que les encanta construir muros, para justamente combatir las crecidas del nivel del mar, justamente por el cambio climático. Y mientras investigaba sobre esto, me encontré con esta noticia de ahora, del 2 de septiembre, sobre el nivel del mar impulsado por el calentamiento del planeta y cómo esto empieza a poner en riesgo a regiones en Argentina. Con lo cual, esto que parece muy lejano ya está viéndose muy cercano. Obviamente todos los países insulares son los que están en mayor riesgo, pero vemos que los países costeros también están empezando a ser amenazados por este tema, ¿no? Después el cambio de uso del suelo, íntimamente relacionado con el cambio climático y estos datos de cómo ya hemos transformado la superficie del planeta en más de un 75%, como más del 40% se utiliza para nuestro sistema alimentario, y eso es la conversión de tierras a una velocidad rapidísima. Ven ahí esa equivalencia de más de 46 canchas de fútbol por día. Intentamos pasar estos datos a datos que todos podamos entender para ver la velocidad a la cual estamos transformando el planeta Tierra. Y si lo volcamos a datos locales en Argentina, cómo estamos posicionados, encontrándonos en uno de los países con mayores tasas de deforestación, impulsados en general por la industria de la agricultura y la ganadería, y el dato, ¿no?, que no es menor, que más de un 70% de esta deforestación es ilegal, con lo cual esto sucede todos los días y encima en un marco de ilegalidad, ¿no? Entonces también acá el riesgo para las empresas, el riesgo para el sector privado, y conversando un poco, trayendo lo que hablábamos de la cadena de valor, ¿no? Bueno, ojo con ese riesgo porque hasta podemos estar financiando cosas que son ilegales, no solamente en términos de políticas de sustentabilidad. Y después la pérdida de biodiversidad, que es algo que se suele hablar menos, por suerte se está empezando a hablar más. Les traje tres datos que para mí son bastante impactantes. Por un lado, la cantidad de especies que están amenazadas, en peligro de extinción, y el ritmo, ¿no? Esto nos sucede hace más de 10 millones de años. Todo lo que yo les cuento abajo, fuentes, pueden buscarlo todo de acceso público para chequear los datos, ¿no? Eh, a un ritmo que no se ve hace 10 millones de años. Como esto se ve en Latinoamérica y el Caribe, bastante fuerte. Este dato sale del informe del Planeta Vivo 2022, ahora se va a actualizar en octubre. Es un informe que hace WWF todos los años, donde ve cómo está parada la biodiversidad a nivel global. Y esto es cómo está parada en la región, una disminución de un 94% en la región, ¿no? Justamente por este cambio de uso del suelo, por este cambio climático. Y miren el dato de la derecha,
La biomasa, en términos de peso, ¿cómo estamos de biodiversidad? Bueno, tenemos un 60% de ganados, o sea, nuestro ganado, las vacas, los chanchos, las ovejas, bueno, todo lo que es ganado, hoy por hoy ocupan un 60% en el planeta Tierra. Después venimos nosotros con un 36% y solamente hay un 4% de mamíferos salvajes, o sea, solamente un 4% de biodiversidad silvestre en estado natural. Y ahí, en el términos de peso, estamos metiendo a las ballenas, a los elefantes, a los grandotes, y sin embargo no pasan el 5%, ¿no? ¿Y cuáles son las principales industrias? Perdón por el dato en inglés, no llegué a traducirlo, pero las principales industrias responsables de esta pérdida de biodiversidad en casi un 80%, el sistema alimentario, como vimos antes. Acá también está incluyendo el sistema, todo el sistema alimentario en marino, digamos. Todo lo que tiene que ver con el avance de la infraestructura, ¿no? Del desarrollo inmobiliario de las ciudades, y por supuesto todo lo que tiene que ver con la energía y la extracción de combustibles fósiles. Entonces vemos como nuestros propios sistemas están avanzando sobre la biodiversidad. ¿Y qué pasa? ¿Por qué nos preocupa que avancen sobre la biodiversidad? Porque la biodiversidad y la fauna y la flora son grandes em, termómetros de dónde podemos vivir nosotros, como veíamos este índice planetario donde no ponemos en riesgo nuestra propia habitabilidad, ¿no? Y entonces perdemos estos servicios ecosistémicos y vemos esto, bueno, salinización, inundaciones, escasez de agua, ya empiezan a haber millones de refugiados ambientales, disminución de la materia prima y aumentos de costos en la producción justamente y logística para las empresas. Y acá este dato, si queremos cuantificar y ponerle precio a la naturaleza que hoy está tan de moda, ponerle precio a todo, bueno, acá tenemos este dato en donde el valor estimado de la naturaleza, o sea, lo que necesitan las empresas de la naturaleza es este número gigante, y cómo más de la mitad del PBI mundial ya se encuentra en riesgo. Moderado severo, justamente por este escenario que yo les contaba, ¿no? Entonces, ya hay un montón de fuentes de información que nos vienen mostrando que estos datos no solamente nos impactan a nivel ambiental, sino social y económico. Entonces, ¿cómo vienen las empresas en este ámbito, no? Yo escuchaba hoy y la verdad es que celebro que haya tanto avance, es verdad que se ve, y bueno, y hoy también se pueden ver estas herramientas. Justamente, por ejemplo, en el caso de BBVA, cómo ellos reportan, la verdad que es un reporte súper completo que se mostraba recién, em, pero bueno, obviamente que hay sectores y empresas que no están en esa altura, no están en ese ritmo. Hoy hay un montón de plataformas y herramientas que nos permiten seguir el cumplimiento de las metas corporativas y de las metas en las cadenas de valor de las empresas. ¿Y qué se arroja? Todo esto está libre acceso, algunos son más locales, como ven el informe de Greenpeace, donde va siguiendo la deforestación en Argentina, y otros globales con casas matrices y demás. ¿Y qué vemos? Bueno, datos que no son tan alentadores, ¿no? Por ejemplo, algunos, más de solamente la mitad de las 100 empresas que tiene compromisos de deforestación monitorea las cadenas de abastecimiento, lo cual hace muy difícil que estos compromisos puedan ser verificados. Por otro lado, muchos de los compromisos climáticos empiezan a estar obsoletos porque vemos grandes anuncios, pero poco reportes sobre esos avances, y en algunos de estos reportes van a ver nombre y apellido de las empresas, van a ver los compromisos asumidos y hace cuánto no se reporta, con lo cual el riesgo reputacional es grande y también nos permite a nosotros desde el sector ambiental ir siguiendo, ¿no?, estos compromisos. Y también al sector, obviamente, de inversionistas que están mirando esto. Yo hoy me debatía si poner que el 60% de las entidades financieras no tienen ninguna política contra la deforestación, o si poner que casi un 40% ya lo tienen, digamos. Esto antes era impensado, hoy vemos que eso va avanzando y que las entidades financieras cada vez más están mirando estos compromisos y las políticas y cómo se verifican y cómo se miden, ¿no? Entonces vemos que hay muchos compromisos, muchos anuncios, pero necesitamos que haya mayor ambición por parte del sector privado.
Una buena noticia que se viene ahora y que ya se dio, bueno, y que para mí es interesante, y esto que les decía de, bueno, la biodiversidad se empieza a ver dentro del marco global como algo importante, es este marco global de la diversidad biológica que empieza a exigir a las empresas mirar la biodiversidad y empezar a detener y a revertir y a transparentar y a divulgar sus impactos en la naturaleza. Hoy por hoy es voluntario, como todos los grandes acuerdos, como los ODS, como el Acuerdo de París y ahora como el Acuerdo de Diversidad Biológica, pero el dato que me parecía interesante es que ya hay coaliciones de empresas pidiéndole a los gobiernos que esto se vuelva mandatorio, que esto se vuelva obligatorio, ¿no? La próxima COP de biodiversidad es en Cali, en Colombia, y hasta hace poquito van a ver ya en las noticias que están diciendo, bueno, hay varias empresas, un grupo de empresas, tantas empresas que están exigiéndole a los gobiernos que esto empiece a ser mandatorio y que ellas, las grandes empresas, tengan que reportar y divulgar el impacto que tienen en la biodiversidad, ¿no? Y empezar a mejorar esos indicadores y empezar a trabajar sobre esos indicadores, ¿no? También interesante la meta 18 de este gran pacto global en donde se propone eliminar todos los subsidios perjudiciales para la naturaleza y eso impacta mucho también en las empresas, ¿no? Y bueno, en ese marco, ¿qué consideramos empresas sustentables desde vida silvestre? Esto. Me quiero detener en el que marqué en naranja, pero no quiero dejar de nombrar el resto. Esto de los líderes comprometidos e involucrados tiene mucho que ver con lo que mencionaba recién Anthony, de, bueno, reportamos directamente al CEO y a los accionistas. Es fundamental. Si eso no sucede, la estrategia de sustentabilidad no tiene peso dentro de la empresa. Si no hay áreas que son transversales y que tienen ese acceso, no hay compromisos serios. Si no están informadas por la ciencia, obviamente, con todo lo que venimos hablando, todos los que les mostraba hoy, todos datos científicos que vienen de plataformas conformadas por comités científicos, esto que decían antes desde Galicia o también desde Andrea, y bueno, participar de plataformas precompetitivas en las que todos nos pongamos de acuerdo, no uno solo ganar la carrera, sino que decía también, bueno, estoy tomándome datos de todo el mundo, pero no es uno solo el que tiene que ganar la carrera, sino entre todos, ¿no? Definir esto. Porque si no, no hay forma. Entonces, bueno, desde los bancos están en el protocolo de finanzas sostenibles que Vida Silvestre impulsó, junto con el BID y otras organizaciones. Bueno, participar en esos espacios donde todo el sector se pone criterios y requisitos y KPIs en conjunto, porque si no uno solo no va a mover la aguja, que es lo que está pasando. Y marcaba en naranja y también me dio pie la gente del Bureau Veritas hablando de la cadena de valor, porque miren estos datos, ¿no? eh, Más del 50% de las emisiones globales vienen de las cadenas de valor. O sea que no tiene mucho sentido hablar de que somos carbono neutrales si solamente medimos las emisiones del alcance uno y 2. Porque miren este grafiquito que tenemos acá, muestra los índices de dónde están alojadas la mayoría de las emisiones en los distintos sectores de las empresas, 90%, 80%, 70%. Acá otro dato de estos informes que yo cito acá y les pongo las tapas, ¿no? Eh, Más del 90% en la industria automotriz viene de la cadena de valor, en el sistema alimentario más del 95%, en la industria de la moda más del 95%, todo del alcance 3 que son mi cadena de valor, mis proveedores. Entonces, nosotros tomamos con mucho recaudo estos grandes anuncios de, bueno, ya somos carbono neutrales, ¿no? Y creo que ya el sector privado se está dando cuenta de tener ese cuidado. Porque si hoy por hoy yo no estoy midiendo y no estoy trabajando sobre mi cadena de valor, es un poco raro estar diciendo eso, ¿no? Entonces, empezar a pensar en nuestros proveedores, empezar a pensar en la cadena de valor es importante y es una de las formas de avanzar sobre la descarbonización de la economía global y sobre el cambio de uso del suelo y sobre la pérdida de biodiversidad. Todos temas muy, muy relacionados entre sí. Herramientas disponibles, plataformas nacionales e internacionales, todas herramientas y plataformas que hoy están funcionando para facilitar esta transparencia y para facilitar la trazabilidad en las cadenas de valor.
Por ejemplo, traigo Mapiomas, una plataforma la cual Vida Silvestre viene empujando hace muchos años para poder mirar satelitalmente dónde están parados mis proveedores, cómo está ese territorio, se transformó, no se transformó, es legal, es ilegal, estoy deforestando, estoy comprándole a alguien que convierte tierras, que deforesta en zonas ilegales o que ni siquiera... Obviamente nosotros apuntamos a pasar la legalidad, ¿no? A tener compromisos de cero conversión y deforestación. Entonces, puedo mirarlos. Plataformas como el Science Based Target que te mide, te acompaña, te da marcos, te da herramientas para poder cumplir con esos objetivos, ¿no? Entonces, ya hay eh, muchísimas formas, no quita que sea sencillo, obviamente es súper difícil, pero hay un montón de plataformas que antes no existían y herramientas. Y nosotros lo vemos a esto porque años anteriores he pensado estar trabajando con empresas en sus cadenas de valor y hoy ya lo estamos haciendo. Entonces es una buena noticia en la cual estas son algunos de los logos de las empresas con las cuales nos vienen a tocar la puerta y nos dicen, necesito trabajar en mi cadena de valor, necesito ver dónde están parados mis proveedores, qué están haciendo, cómo cumplo mis compromisos. Y ahí vamos nosotros, obviamente, acompañándolos en el desafío, pero entendiendo que son empresas que ya están mirando puertas adentro y sobre toda la cadena de abastecimiento y tratando de afrontar este desafío que no es menor. Y acá algunos datos también que sale de este informe que me parece súper interesante, en donde cuantifica y muestra transiciones que las empresas y el sector privado, obviamente acompañado por el sector público, que tiene que estar, gobiernos tienen que acompañar esto, donde muestran y cuantifican qué podríamos estar ganando, cuántos puestos de trabajo nuevos pueden haber, si innovamos, si transformamos, si por ejemplo ¿cuánto nos podríamos ahorrar? ¿Cuánto se podría ahorrar la industria de seguros si solamente empezamos a trabajar en la protección de los humedales costeros que van a evitar los daños por inundaciones? Solamente en ese sector se pueden estar ahorrando esta cantidad de dinero, ¿no? Digo, entonces hay oportunidades, hay cuantificaciones, hay datos concretos. Y ahí está de vuelta la tapa, con lo cual quería cerrar con esto, ¿no? Digamos, las soluciones están, pero tenemos que actuar juntos y ahora. Y hay algunos mensajitos que, bueno, hay muchos, ¿no? Y también Juan José al principio fue súper inspirador y dio muchísimo de los mensajes. Yo tomaba nota porque decía, bueno, lo está diciendo todo, eh, sobre todo en lo que tiene que ver con la ética y la moral y que para qué está el sector privado, ¿no? Si es el dinero lo único que nos va a mover. Y solo algunos mensajitos, esto, ¿no? Bueno, lo necesitamos al ambiente, un ambiente sano mucho más de lo que creemos. Justamente esto de que decía Anthony, se necesita innovar y pensar nuevas formas de trabajo. Necesitamos que las cabezas de la gente que está en el sector privado piense distinto, nuevas formas de trabajar y no tenerle miedo a cambiar el business as usual, como le dicen en el sector privado, involucrar a los proveedores, involucrar a las cadenas de valor, iniciar, empezar a contarles, a capacitarlos, a informarles, a acompañarlos. En Argentina hay un gran porcentaje de pymes, tenemos que acompañarlas a que entiendan, a que conozcan los compromisos, a financiarlos, a darles incentivos, a capacitarlos, buscar la estrategia, pero acompañar a los proveedores. Obviamente cambiar la forma de cómo medimos el éxito y un poco ahí remontándome con Juan José, si el dinero va a ser lo único que nos va a medir como éxito, porque si va a ser lo único que nos va a medir como éxito, vamos a estar nadando en dinero y no vamos a tener mucho más que hacer que eso, porque está todo bastante en riesgo. Y este mensaje, ¿no? De la que las empresas tienen esta oportunidad, son grandes ejes de poder, entonces tienen la oportunidad de liderar esa transición. Eh, y bueno, hay un poco esta frase media magnánima de que es el esfuerzo máximo en conjunto con de conjunto, ¿no? Para la naturaleza y para la humanidad, para eh, nuestra propia supervivencia. Y ahí esa fotito de ese niño que hoy por hoy es mi hijo corriendo en la naturaleza y justamente pensar en las próximas generaciones, ¿no? Y qué les dejamos a ellos en un futuro. No mucho más que eso, muchas gracias, espero haber sido clara, corrí y espero no haberlos aburrido, pero nada, por ahí voy. Cata, antes Sí, de que el hilo empiece, wow, porque
Te voy a decir que siempre en los cierres de la confe con Luis tratamos de ir uniendo todas las exposiciones y las reflexiones y nos ahorraste el trabajo porque lo fuiste haciendo en el cierre. Así que gracias además por eso, No, de nada, de por nada, la de nada. presentación que fue una bomba. Lilu, te dejo agradecer la cata, pero le quería decir especialmente eso porque nos ahorró hilar toda, toda la línea en el cierre. Hizo toda la tarea, Cata. Excelente, gracias, Cata. La verdad, tanto a vos como a Villa Silvestre en general, agradecemos por la generosidad y el tiempo para sumarse y todos los valiosos aportes que hiciste. Verdaderamente fueron datos, como siempre que uno ve estas cuestiones asociadas al medio ambiente que te dejan medio como en shock, lamentablemente, pero no está mal repasarlo. Así que gracias.